Estamos aquí con el licenciado Mauricio Weintraub, director de Habitarnos, y vamos a comenzar la primera de estas charlas sobre el enojo. Buenas tardes, Mauricio. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por esta charla. Bueno, comentanos, Mauricio, ¿qué es el enojo? Bueno, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción de las que llamamos emociones principales o primarias o básicas. Como toda emoción básica o principal, tiene una función dentro del sujeto. La función del enojo es defendernos de la agresión. Las emociones básicas son 5: enojo, miedo, tristeza, amor y alegría. Y cada una tiene una función, está en el sujeto para algo. Nos sirve para algo. En el caso del enojo, justamente la función es defendernos del ataque, defendernos del peligro, o poner límites a aquel que quiera atravesar un límite que yo no quiero que atraviese. No estamos acostumbrados a verlo de esa manera, como que uno generalmente piensa el enojo, el miedo, eso como cosas negativas más que como algo que tiene una función. Sí, eso es a mi criterio uno de los grandes problemas de nuestra cultura de hoy, que se confunde emociones negativas con emociones displacenteras. O sea, las emociones displacenteras se las llama negativas. Entonces, una emoción que es displacentera, pero que tiene una función clave para la vida cotidiana de un sujeto, al ser considerada negativa, yo trato de anularla. Y entonces, como intento anular la emoción, pasan dos cosas. Primero, entro en una tarea que es imposible, porque una emoción no se puede anular. Y segundo, empiezo a negarla y por lo tanto ya pierdo la capacidad que esta función me da. Por ejemplo, en el caso del enojo, si yo trato de anular el enojo, primero no puedo, aunque lo que sí puedo es ignorarlo, y como ignoro el enojo, entonces el otro puede pasar el límite que es saludable para mí. Y además no se acumula a medida que... Bueno, lo que pasa con el enojo, cuando el enojo no es respetado, o no es escuchado, o no es atendido, sí, una de las cosas que pasa es que se acumula. Y en ese sentido el enojo es como cualquier emoción. Cuando se acumula es como el agua, un día rebalsa. Y además por ahí la gotita que lo hace rebalsar no era para tanto y uno... ¿no? Por supuesto, digamos, en general la persona que siente o que tiene como creencia que no puede, mejor dicho, que tiene como creencia que no debe expresar el enojo, lo que pasa en algún momento es que explota y entonces por cosas menores termina con un nivel de agresión que en realidad es la suma de todas las otras momentos de enojos en donde no pudo expresarlo. ¿Y qué habría que hacer entonces? Bueno, el enojo, digamos, lo primero que hay que hacer es escucharlo. Pero claro, acá entramos en otro tema, porque muchas veces cuando uno se pone a escuchar el enojo, no consigue discriminar con verdadera inteligencia, con verdadera claridad, qué es verdaderamente lo que me enoja. Y esto pasa por cómo fuimos tratados nosotros en nuestra infancia con relación al enojo. Digo, cómo yo registro aquellos enojos anteriores, que en general tienen que ver con mis padres. Muchas veces el enojo de hoy día, el enojo que yo experimento ante cualquier situación, en realidad tiene su origen en el enojo de mi familia de origen. Solo que o no lo puedo ver, o creo que no está bien, o no me lo permito ver, entonces ese enojo cambia de plano y se pone allí donde yo sí miro. Por ejemplo, en la relación con mi pareja, en la relación con mis amigos, en la relación laboral o en la relación conmigo mismo. Pero eso ¿cómo sería? Como que uno se enoja por cosas que en realidad el que estaba enojado era uno de mis padres o como... Son de muchas maneras. Esa puede ser una. En realidad lo que yo estaba diciendo era mi enojo con mis padres no reconocido en aquel momento, lo traslado a otra persona o a otra situación en el hoy. Esta sería una manera. Otra manera es yo cargo con enojos de otros, como por ejemplo enojos de mis padres, que yo reproduzco porque quizás mis padres no se lo permitieron o porque quizás mis padres no pudieron
resolverlos de alguna manera, entonces yo los reproduzco ahora en otras situaciones, ¿no? Sí, hay como diferentes maneras. En esto de que una parte de nuestro enojo en general tiene que ver con nuestra infancia. En general tiene que ver con nuestra infancia todo aquel enojo en donde nosotros le exigimos algo a otro. ¿Algo que no le corresponde? En general casi nada le corresponde al otro. No. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un socio y mi socio me estafa, es muy probable que yo me enoje. Ahora, si yo permanezco enojado y este enojo no me hace resolver la situación, sino que me hace odiar a mi socio, pero no resolver la situación, es evidente que hay una parte, ahí se está jugando otra relación. Porque yo le estoy exigiendo a mi socio algo que quizás no recibí de antes. Si yo no tuviera esto antes, quizás con mi socio me enojo, me entristece, pongo un límite y termino la relación. Pero el permanecer enojado o el enojarme de más siempre tiene que ver con algo que viene de atrás. Igual ahora que mencionaste eso de socio y algo de ese estilo, me vino a la mente como dos situaciones un poco distintas. Una, por ahí la que comentás vos del enojo más de la vida cotidiana, digamos. Y lo que he visto en algunas situaciones es como el enojo obsesivo, claro, digamos, como si fuera la sed de venganza. Claro. Una cuestión así de, Sí. de gente que por ahí está enojada supuestamente con algo, que no sé si será realmente eso, y sería como si su objetivo diario fuera dañar a esa persona que lo dañó. Exactamente. ¿Eso cómo vendría a ser? Es que todo enojo que no tiende a resolver una situación en donde el otro está transgrediendo un límite, es un enojo que no tiene que ver con esta situación. Si mi socio me estafa, en mi enojo, la función de mi enojo verdadero tiene que estar puesta al servicio de poner un límite a esta estafa, quizás disolviendo la relación. Ahora, si yo lo quiero matar, esta diferencia de enojo, este quantum de más, no tiene que ver con la relación de mi socio. Tiene que ver con otros enojos, con otras personas, en un lugar en donde en general yo fui un nene. Esto que en general en nuestra cultura es bastante difícil de aceptar. Sí, me cuesta Sí. hasta como que alguien me hace una maldad a mí y... Mi enojo funcional, ordenado, adulto y verdadero, acorde a la situación, tiene la función de terminar con la situación en donde el otro me hace la maldad, no de agredirlo. Si yo insisto en querer agredirlo, pasan dos cosas. Primero, que es un enojo que no tiene que ver con esta situación, tiene que ver con una situación anterior en donde yo me sentí agredido y víctima. Eso siempre es una situación de un nene con relación a un adulto. Nunca es una situación de dos adultos. Sí. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando yo quiero vengarme del otro, termino en contacto con el otro. O sea, termino sosteniendo en general la situación en donde se transgrede el límite que yo quiero poner. ¿Y por qué si esa persona me dañó, yo quiero seguir en contacto con esa persona entonces? Justamente, porque esa persona a quien yo veo y que me genera tanto enojo, no es esa persona. Es el reflejo de otro vínculo mío. Por eso no puedo terminar el vínculo. No puedo terminar el vínculo con mi socio que me estafó cuando me enojo con esta sed de venganza. O si lo termino, me busco otro socio que me porque estafe. no estoy saciando el verdadero... Exactamente. Mi enojo no encuentra su verdadero lugar. Entonces, encuentro en la vida un montón de gente que me estafa porque no encuentro la verdadera escena en donde sí se me perjudicó, en donde yo sí fui víctima de otro. Eso vendría a ser como lo que le pasa a la gente que uno ve que está permanentemente enojada. Exactamente. Cuando uno está permanentemente enojado es porque no puede enojarse con quien tiene que enojarse. Y esto es siempre en la infancia. El que está siempre enojado en general siempre se siente víctima de aquel que lo hace enojar. Sí. Lo que siempre decimos es que un adulto, en un estado de derecho estamos hablando, en un adulto... ¿A qué te refieres con un estado de derecho? Bueno, en la dictadura militar no, digamos. Ah, bueno, está bien. Estamos hablando de un estado de derecho.
Un adulto en un estado de derecho no es víctima de otro adulto, porque puede decidir correrse de esa relación pagando los costos que uno paga cuando se corre una relación. No estamos diciendo que sea alegremente. Claro. Si insiste en permanecer con ese adulto que lo está enojando, o si busca siempre vínculos que lo enojan, es porque todavía no encontró el verdadero vínculo en donde sí fue víctima. Y esto siempre es un vínculo de un nene con un adulto. Siempre en general sus padres. ¿Por qué? Porque el adulto en el vínculo con un nene sí tiene un poder que el nene no tiene. Entonces el adulto decide y el nene no puede evitar que el adulto lo perjudique. O sea, el nene no puede salir de ese vínculo a menos que el adulto se lo permita. ¿Entiendes? Ahora que lo nombraste, no sé si utilizaste la palabra relación o vínculo o algo así, me hizo más referencia a la pareja también. ¿En qué sentido? De que sucedan esas cosas, de que la gente que está con una pareja que ves que le hace mal. Bueno, esta ya sería una mirada que una pareja hace mal a otro. O que vive enojado con su pareja. Eso sí, eso sí. O sea, que le hace mal en términos de enojo, digamos. Sí. Y que está todo el tiempo enojado con su pareja y por ahí a la larga se separa. Sí. Y cuando está con otra pareja es igual. Claro. Porque es paradójico, digamos, la persona que está... No hablamos de los enojos momentáneos que después de alguna manera se resuelven. hablo Para una persona que siempre está enojada con la pareja, digamos, una persona que está siempre enojada con su pareja, es paradójico. Lo paradójico que es que está enojado con su pareja y decide permanecer con su pareja. O como vos bien decís, después busca una pareja que lo sigue enojando. ¿Por qué? Porque es como si el enojo, esto como lo que dice Freud, ¿no? Es como si el inconsciente estuviera buscando cómo volver a la escena verdadera. Entonces, hasta que no encuentre esa escena verdadera, hasta que no pueda mirar a quién sí está dirigido ese enojo y cuál fue la situación o las situaciones o el vínculo que lo enojó, donde sí fue víctima, hasta que no pueda hacer ese proceso, siempre va a necesitar a alguien que le recuerde que está enojado. Y obviamente, como vos decís, el tema de las parejas es completamente afín a esto, porque es un vínculo muy profundo, donde uno pone mucha importancia. Entonces es un vínculo muy similar en algún sentido, en cuanto a la profundidad, al vínculo con los padres.